Toma una respiración profunda. Deja que el día empiece a disolverse detrás de tus párpados. Acomódate. Busca la posición más cómoda y permite que tu cuerpo se entregue poco a poco al descanso. No hay nada que hacer. No hay prisa, solo escuchar. Deja que mi voz te acompañe mientras el mundo se aquieta y las puertas de los sueños comienzan a abrirse antes de que existiera la tierra o el cielo. Antes de que el tiempo anunciara su primer segundo, solo había silencio, un silencio profundo, vivo, lleno de posibilidades. Los antiguos lo llamaron caos. No era desorden, sino origen, el vientre invisible de todo lo que existe. De esa inmensidad surgió un latido, y del latido la tierra, Gea, la madre primera, se extendió en calma bajo el vacío eterno. De su cuerpo nació Urano, el cielo, que descendió para abrazarla, y de ese encuentro nació la vida, las montañas, los mares, los dioses y los sueños. Así comenzó el linaje divino, el gran árbol de los dioses griegos. Esta noche viajaremos por ese árbol sagrado, desde el caos primordial hasta las cumbres del Olimpo. Seguiremos las raíces del universo y las huellas de la conciencia. Pero no es una lección y una historia de aprender. Es un viaje para recordar. Porque los dioses no están en templos antiguos. Viven dentro de ti, en tus pensamientos, en tus emociones, en tu respiración. Deja que tu cuerpo se relaje un poco más. Siente el peso agradable de los párpados, la suavidad del aire entrando y saliendo. Cada palabra que escuchas es una semilla. Cada imagen imaginas es una hoja que crece en tu interior. El árbol del mito está vivo y esta noche florece en ti. Estás a salvo, estás en casa. El viaje hacia el origen comienza ahora, entre el sueño y la eternidad, antes de que existiera el cielo con la tierra, antes incluso de que el tiempo te atreviera a moverse. Solo había el caos, no un vacío muerto, sino una energía viva, palpitante, que contenía todas las posibilidades del ser. Desde esa oscuridad densa, invisible, nació el primer suspiro del universo. Gea, la tierra, emergió como un cuerpo que necesitaba sostener la creación. Luego vino Eros, el deseo primordial, y con él la fuerza que une todo lo que exista. En ese primer instante, cuando nada estaba separado, los dioses no eran figuras de mármol y nombres grabados en templos. Eran pulsos, instintos, movimientos del alma cósmica. El caos, tú el origen del universo mitológico, es también el lugar del que brota nuestra propia conciencia. Cada pensamiento, cada emoción, cada impulso del mismo misterio engendró a los dioses. Cuando los antiguos griegos hablaban de ese principio, no lo hacían solo como relato, sino como una verdad espiritual. Todo lo que parece desorden contiene tu interior del germen del equilibrio. Si escuchas con atención, aún puedes oír ese susurro en tu interior. Es el eco del caos invitándote a recordar que, incluso en los momentos de confusión más profunda, hay una semilla de creación esperando despertar. Así comienza el linaje de los dioses, pero también el viaje interior a ser humano hacia la comprensión tu propia divinidad. Ya que apetece en el principio,
Cuando el caos aún respiraba su energía primigenia, algo dentro de él comenzó a latir con una frecuencia distinta. No fue una explosión, ni una ruptura, sino un llamado sutil, un deseo de manifestarse. De esa vibración vació Gea. La Tierra no era simplemente un planeta o una diosa, sino el alma misma de la materia, la madre silenciosa que se ofrece a todo lo que existe. Su cuerpo era fértil, profundo, inmenso. Cada montaña que surgiría, cada valle y cada semilla estaban ya contenidos en su carne sagrada. Gea no tuvo madre ni padre. Fue el primer acto de autogeneración, el despertar de la conciencia que dice: estoy aquí, soy el suelo donde todo podrá crecer. Su sola presencia trajo equilibrio a la vastedad del caos. Pero la creación le estaba completa. Gea miró hacia el vacío que la rodeaba y sintió que algo le faltaba, el reflejo que diera sentido a su forma. Y así, desde su propio corazón, emergió uno, el cielo. Él fue su complemento, su compañero eterno. No surgió de ella como un amo, sino como una extensión de su anhelo, un espejo de su infinitud. Cuando Urano se desplegó, cubriéndola con su manto de estrellas, la creación encontró su primera armonía, la unión del arriba y el abajo, de lo visible y lo invisible, de la materia al espíritu. El encuentro entre Gea y Ano fue más que un mito sobre el origen del mundo. Fue una revelación del principio creativo del universo. Ella, la Tierra, representa la receptividad, la quietud que da forma. El cielo, simboliza la expansión, la chispa que fecunda. Juntos formaron el primer matrimonio cósmico, el equilibrio entre lo femenino y lo masculino sagrado. De su unión nacieron los titanes, las primeras fuerzas que darían forma al destino de los dioses, pero también a las pasiones humanas que habitan en cada uno de nosotros. En ese abrazo entre tierra y cielo nació el ritmo, las estaciones, el día y la noche, el ciclo de nacimiento y muerte. Todo empezó a moverse en una danza que no se ha detenido jamás. Gea y Urano son el recordatorio de que la vida es el resultado de un encuentro entre opuestos, que el equilibrio alcanza en la inmovilidad, sino en la unión dinámica de fuerzas que se buscan, se encuentran y se transforman mutuamente. Urano, en su vastedad celeste, comenzó a llenar el espacio con su luz. Sus estrellas eran los ojos con los que contemplaba Gea, y sus truenos, las palabras con las que la cortejaba. Ella, paciente y poderosa, respondía con sus montañas, sus ríos y sus flores, dejándole saber que su amor no era sumisión, sino reciprocidad. Cada hijo que nacía de ellos representaba un aspecto de la creación: los titanes, los cíclopes, los hecatónquiros. Algunos eran bellos y armónicos, otros desmesurados y temibles, porque la creación nunca es completamente ordenada. Incluso en el acto más divino, siempre hay un eco de caos. Pero Urano, temeroso de la fuerza de su descendencia, comenzó a rechazar a sus propios hijos. Los encerró en las profundidades del vientre de Gea, en las entrañas de la tierra. Ella, que amaba sin límite, sintió en su interior el peso del dolor y la injusticia. El cuerpo que antes fue cuna se convirtió en prisión. Así nació la primera herida del cosmos, la separación entre
y el poder. Gea, la madre de todo, comprendió entonces que incluso en la creación hay un precio y que la fertilidad sin libertad se convierte en perversión. Desde las profundidades, los gemidos de sus hijos resonaban como truenos. Gea los escuchaba y lloraba. Su llanto se transformó en mares y su ira en volcanes, hasta que un día, incapaz de soportar más el yugo del cielo, concibió un plan. Con el hierro que brotó de su propio cuerpo, forjó una hoz, símbolo del tiempo y del corte que separa lo viejo de lo nuevo. Se le entregó a su hijo menor, Cronos, el único lo bastante audaz para desafiar a su padre. Fue entonces cuando el equilibrio que rompió y el ciclo de Nader comenzó. El mito de Urano no solo una historia sobre dioses antiguos, es una metáfora de la conciencia humana. Habla del momento en que lo que crea debe liberarse de aquello que lo oprime. Urano representa las estructuras rígidas del pensamiento, las ideas que temen al cambio. Gea, en cambio, simboliza la fuerza del instintivo, lo emocional, lo natural que exige renovación. Cuando ambos chocan, nace la transformación y de su ruptura surge el tiempo, la historia, la evolución en nuestra propia vida. Este mito se repite una y otra vez. Gea vive en nuestro deseo de nutrir, de cuidar, de sentir. Urano habita en nuestras ideas, en la mente, dominar lo que no comprende. Y cuando esa mente se vuelve tirana, el alma como Gea se revela, crea una nueva herramienta, una hoz interior, para romper las cadenas del pasado. Cada acto de crecimiento, cada decisión libera de una antigua limitación. Es un eco del momento en que Gea levantó su voz contra el cielo. El amor entre la tierra y el cielo dio nacimiento al mundo, pero también enseñó que toda unión divina tiene un precio, el de aprender a equilibrar poder y ternura, expansión y contención, mente y cuerpo, espíritu y materia. El árbol genealógico de los dioses nace de ese conflicto, de esa danza eterna entre lo que desea florecer y lo que teme el cambio, porque en el fondo, el mito de Gea, Urano, es también nuestro. El recuerdo de que T2 de humano lleva dentro de sí hielo que sueña una tierra que ciega, y que solo al unirlos puede comenzar verdaderamente a crear. Del vientre profundo de Gea, la tierra, nacieron los titanes. Fueron las primeras divinidades con forma definida, los herederos del poder primigenio que aún recordado en el pulso del caos. 12 fuerzas colosales que representaban los cimientos de la creación: el tiempo, la luz, el océano, la memoria, la justicia, la luna y el sol. Cada uno era una extensión viva de su madre, una manifestación de sus senos y de su dolor, porque Gea no había dado a luz desde el amor libre, sino desde la opresión del cielo que la cubría noche tras noche, incompasión. Los titanes nacieron como una promesa y como una advertencia. Toda semilla contenida demasiado tiempo en la oscuridad acaba brotando con fuerza desmedida. Urano, temeroso del poder de su descendencia, los encerró en las entrañas del mundo. Quería mantenerlos prisioneros en el útero de su madre, negando
les la luz. Y así, la tierra gimió en silencio. Cada montaña era su intento de resistir. Cada temblor una súplica. Las raíces del universo se agitaban bajo su superficie. Fue entonces cuando Gea, movida por el dolor y la rabia, concibió la idea que cambiaría el destino de los dioses. Con su propio cuerpo forjó una hoz, afilada como el tiempo Misdral, y llamó a sus hijos para que se rebelaran tras su padre. Solo uno de ellos se atrevió a responder. Cronos no era el mayor ni el más fuerte, pero sí el más astuto. Representaba el movimiento del tiempo, la conciencia del ciclo inevitable. Todo nace y todo muere. Gea le entregó la hoz y le susurró un secreto. Todo lo que oprime debe ser cortado para que el mundo pueda respirar. Así, una noche, cuando Urano descendió sobre la tierra para poseerla una vez más, Cronos se ocultó entre las sombras y ejecutó el acto que daría inicio a la historia divina. Con un solo golpe, separó el cielo de la tierra. La sangre de Urano cayó sobre Gea, y de esas gotas brotaron nuevas criaturas, los gigantes, las erinias, y del mar donde cayó su esencia, nació Afrodita, la diosa del amor. Aquella violencia sagrada no solo liberó a los titanes, sino que introdujo en el cosmos una nueva ley, la del cambio, la del renacimiento a través del dolor. El universo había sido creado, pero aún necesitaba aprender que toda creación implica sacrificio. Los titanes ascendieron desde las profundidades, llenando el mundo con su presencia majestuosa. Cronos se convirtió en nuevo soberano, y durante un tiempo reinó en una era dorada, donde no existía el sufrimiento y la muerte. Los hombres aún no habían sido creados, y los dioses vivían en una armonía que parecía eterna. Pero incluso los reinos de la perfección da en su centro una sombra. Cronos, el que había vencido al padre, comenzó a temer a sus propios hijos, recordando la profecía que había maldecido a Urano. El hijo que destrona al padre repetirá su destino, y así, el ciclo del poder se volvió a cerrar. Lo que comenzó como liberación, se transformó en control. Cronos, el dios del tiempo, se volvió prisionero del miedo al futuro. Su mente calculadora, su deseo de mantener el equilibrio, lo llevó a cometer el mismo error que su padre: devorar a su descendencia. Cada vez que su esposa, Rea, daba luz, él abría su boca y tragaba al recién nacido, creyendo que podía detener el paso del destino. Pero el destino no se detiene, es una corriente que todo lo arrastra, una marea que no conoce resistencia. Este relato, más que una historia sobre dioses crueles, es una reflexión sobre la naturaleza del poder. Urano simboliza la mente que niega al cambio. Cronos, el tiempo que teme al devenir. Ambos encarnan la tendencia humana a aferrarse a lo conocido, incluso cuando ese apego nos destruye. Pero en el fondo, el mito es un canto a la evolución. La vida siempre encuentra una forma de avanzar, de romper las cadenas del control para seguir creando. En la rebelión de los titanes está escrita la historia de transformación espiritual. Cada vez que decidimos desafiar una estructura que nos aprisiona, una creencia, un miedo, una herida,
Repetimos el gesto de Cronos contra Urano. Cortamos simbólicamente aquello que ya no debe dominar nuestra alma. Sin embargo, debemos recordar que toda revolución tiene un precio. Lo que se libera también de aprender o convertirse en su propio tirano. Los titanes representan fuerzas primordiales de la existencia, los impulsos arquetípicos que dan forma al cosmos y a la psique humana. En ellos habita la memoria de Gea, el amor por la creación, pero también la imprudencia de Urano, el deseo de dominar. Por eso, la historia de los titanes no termina con su victoria. Su reinado para el camino para una nueva generación de dioses, aquellos que aprenderán a equilibrar poder y sabiduría, caos y orden. La sangre del cielo cayó sobre la tierra, y de esa unión nació la promesa de una nueva era. En los ecos del universo aún va el grito de Gea, el rugido de Urano y el golpe certero de Cronos. La rebelión cósmica no fue solo un enfrentamiento entre padre y hijo, sino el nacimiento de la conciencia misma, porque en el instante en que alguien se atreve a romper lo que lo oprime, nace la posibilidad de un mundo diferente. Así comenzó la era de los titanes, el preludio de todas las revoluciones el primer susurro del tiempo que se atreve a avanzar. Del vientre profundo de Gea, la tierra, nacieron los titanes. Fueron las primeras divinidades con forma definida, los herederos del poder primigenio que aún recordaban el pulso del caos. 12 fuerzas colosales que representaban los cimientos de la creación: el tiempo, la luz, el océano, la memoria, la justicia, la luna y el sol. Cada uno era una extensión viva de su madre, una manifestación de sus sueños y de su dolor, porque Gea no había dado a luz desde el amor libre, sino desde la opresión del cielo que la cubría noche tras noche, incompasión. Los titanes nacieron como una promesa y como una advertencia. Toda semilla contenida demasiado tiempo en la oscuridad acaba brotando con fuerza desmedida. Urano, temeroso del poder de su descendencia, los encerró en las entrañas del mundo. Quería mantenerlos prisioneros en el útero de su madre, negándoles la luz. Y así, la tierra gimió en silencio. Cada montaña era su intento de resistir, cada temblor una súplica. Las raíces del universo se agitaban bajo su superficie. Fue entonces cuando Gea, movida por el dolor y la rabia, concibió la idea que cambiaría el destino de los dioses. Con su propio cuerpo forjó una hoz afilada como el tiempo mismo, y llamó a sus hijos para que se rebelaran contra su padre. Solo uno de ellos se atrevió a responder. Cronos no era el mayor ni el más fuerte, pero sí el más astuto. Representaba el movimiento del tiempo, la conciencia del ciclo inevitable. Todo nace y todo muere. Gea le entregó la hoz y le susurró un secreto: todo lo que oprime debe ser cortado para que el mundo pueda respirar. Así, una noche, cuando Urano descendió sobre la tierra para poseerla una vez más, Cronos se ocultó entre las sombras y ejecutó el acto que daría inicio a la historia divina. Con un solo golpe, separó el cielo de la tierra. La sangre de Urano
cayó sobre Gea, y de esas gotas brotaron nuevas criaturas, los gigantes, las erinias, y del mar donde cayó su esencia, nació Afrodita, la diosa del amor. Aquella violencia sagrada no solo liberó a los titanes, sino que introdujo en el cosmos una nueva ley, la del cambio, la del renacimiento a través del dolor. El universo había sido creado, pero aún necesitaba aprender de que toda creación implica sacrificio. Los titanes ascendieron desde las profundidades, llenando el mundo con su presencia majestuosa. Cronos se convirtió en nuevo soberano, y durante un tiempo reinó en una era dorada, donde no existía el sufrimiento y la muerte. Los hombres aún no habían sido creados, y los dioses vivían en una armonía que parecía eterna. Pero incluso los reinos de la perfección da en su centro una sombra. Cronos, el que había vencido al Padre, comenzó a temer a sus propios hijos, recordando la profecía que había maldecido a Urano. El hijo que destrona al Padre repetirá su destino, y así, el ciclo del poder se volvió a cerrar. Lo que comenzó como liberación, que transformó en control. Cronos, el dios del tiempo, se volvió prisionero del miedo al futuro. Su mente calculadora, su deseo de mantener el equilibrio, lo llevó a cometer el mismo error que su padre: devorar a su descendencia. Cada vez que su esposa, Rea, daba luz, él abría su boca y tragaba al recién nacido, creyendo que podía detener el paso del destino. Pero el destino no se detiene, es una corriente que todo lo arrastra, una marea que no conoce resistencia. Este relato, más que una historia sobre dioses crueles, es una reflexión sobre la naturaleza del poder. Urano simboliza la mente que niega al cambio. Cronos, el tiempo que teme al devenir. Ambos encarnan la tendencia humana a aferrarse a lo conocido, incluso cuando ese apego nos destruye. Pero en el fondo, el mito es un canto a la evolución. La vida siempre encuentra una forma de avanzar, de romper las cadenas del control para seguir creando. En la rebelión de los titanes está escrita la historia de transformación espiritual. Cada vez que decidimos desafiar una estructura que nos aprisiona, una creencia, un miedo, una herida, repetimos el gesto de Cronos contra Urano. Cortamos simbólicamente aquello que ya no debe dominar nuestra alma. Sin embargo, debemos recordar que toda revolución tiene un precio. Lo que se libera también de aprender a convertirse en su propio tirano. Los titanes representan fuerzas primordiales de la existencia, los impulsos arquetípicos que dan forma al cosmos y a la psique humana. En ellos habita la memoria de Gea, el amor por la creación, pero también la imprudencia de Urano, el deseo de dominar. Por eso, la historia de los titanes no termina con su victoria. Su reinado para el camino para una nueva generación de dioses, aquellos que aprenderán a equilibrar poder y sabiduría, caos y orden. La sangre del cielo cayó sobre la tierra, y de esa unión nació la promesa de una nueva era. En los ecos del universo aún el grito de Gea, el rugido de Urano y el golpe certero de Cronos. La rebelión cósmica
no fue solo un enfrentamiento entre padre e hijo, sino el nacimiento de la conciencia misma, porque en el instante en que alguien se atreve a romper lo que lo oprime, nace la posibilidad de un mundo diferente. Así comenzó la era de los titanes, el preludio de todas las revoluciones, el primer susurro del tiempo que se atreve a avanzar. Cronos reinó sobre el mundo como un soberano de oro, y durante un tiempo su poder pareció perfecto. Los campos florecían, los mares estaban en calma, y los dioses aún no conocían el dolor. Era la edad dorada, un tiempo en el que no existían las guerras ni la muerte, donde todo brotaba sin esfuerzo. Sin embargo, en el corazón del dios del tiempo habitaba una sombra, porque quien corta el lazo con su padre hereda no solo su trono, sino también su temor. Cronos escuchaba en sueños la voz de Urano, advirtiéndole que el mismo destino que él había infligido lo alcanzaría. Uno de sus hijos lo destronaría. Aquella profecía se convirtió en una obsesión, una herida abierta que ni a eternidad podía cerrar. Su esposa, Rea, comenzó a dar a luz a sus hijos, y cada vez que un nuevo dios veía la luz, Cronos sentía que el universo se encogía a su alrededor. Temía el paso del tiempo, aunque él mismo era su guardián. En su mente, cada nacimiento era un recordatorio de permanecer. Así, movido por el pavor de perder su poder, tomó una decisión monstruosa: devorar a sus propios hijos, uno por uno. Los tragó enteros, sin permitirles siquiera pronunciar su primer llanto. Hestia, Deméter, Hera, Hades y Poseidón aparecieron en su interior, sepultados en un estómago que se volvió símbolo del tiempo que todo lo que en su Rea lloraba en silencio, incapaz de detenerlo. La maternidad se convirtió en tragedia. Su vientre, que debía ser un templo de vida, se transformó en un ciclo de pérdida y desesperanza, hasta que, cansada de ver morir a sus hijos, concibió un plan. Cuando llegó el momento de paralizar al menor, escondió al niño en una cueva secreta de Creta y envolvió una piedra en pañales. Cronos, ciego de miedo, devoró la roca sin dudar, creyendo haber derrotado una vez más a su destino. Pero el destino no se deja engañar. Creció en secreto, alimentado por la cabra maltea y protegido por los corybantes, quienes golpeaban sus tambores para ahogar el sonido de su llanto. Desde joven comprendió el peso de su linaje. En su interior ardía no solo el deseo de justicia, sino también la memoria del caos que había precedido a su nacimiento. Cuando alcanzó la madurez, buscó el consejo de Metis, la diosa de la semilía. Ella le dio una poción mágica y le enseñó que el tiempo se debe con fuerza, sino con astucia. Volvió al palacio de su padre disfrazado de sirviente y le ofreció la bebida encantada. Cronos la bebió y en un estremecimiento de furia y dolor vomitó a sus hijos, intactos. Renacidos de las entrañas del devorador emergieron los dioses del futuro, los que formarían el nuevo orden. Los hijos que habían sido devorados regresaban del abismo como fuerzas liberadas del tiempo. Así comenzó la guerra entre los titanes y los olímpicos, una batalla que duró 10 años y marcó el fin de la era de Cronos.
Fue la rebelión de la juventud contra la antigüedad, de la conciencia que despierta contra las estructuras que la aprisionan. Cronos no era un villano, era la personificación del tiempo que teme envejecer, del ser que se aferra a lo conocido porque teme de perecer. Su historia es un espejo de la mente humana que, al alcanzar el poder, olvida que el poder es transitorio. Todos llevamos dentro a un Cronos que devora lo nuevo por miedo a lo incierto, que no permite que nazca lo que podría cambiarlo todo. Pero la vida, como Suso, siempre encuentra la forma de renacer. El mito del devorador del tiempo habla de la necesidad de morir simbólicamente para poder vivir verdaderamente. El tiempo no puede detenerse, pero puede ser comprendido. Cronos representa la estructura que aprieta, la rutina, la voz que dice no cambies. Sus, en cambio, es la chispa que rompe el ciclo, la esperanza que renueva. Cuando el Hijo emerge del Padre, no lo hace solo para destruirlo, sino para redimirlo. En el fondo, el acto de vomitar a los hijos es la purificación del tiempo, el pasado liberando al futuro. En la psique humana, este mito es el reflejo del proceso interior de crecimiento. Para evolucionar, debemos enfrentarnos a nuestro propio Cronos, ese guardián del pasado que teme el flujo de la vida. Cada vez que renunciamos al control, que dejamos morir una identidad, que permitimos que algo nuevo nazca dentro de nosotros, repetimos el mito de Sus emergiendo de las entrañas del tiempo, porque el alma también debe ser devorada y renacida. Cronos fue derrotado, pero no aniquilado. Fue exiliado al reino de los Confensva, donde el tiempo se disuelve y el silencio gobierna. Algunos dicen que allí, lejos del ruido de los dioses, el antiguo titán aprendió del ciclo, que comprendió que él no era destruir, sino recordar a los mortales que todo lo nacido está destinado a transformarse. En el corazón del mito, Cronos no muere, se convierte en guardián del ritmo universal. Así, cuando el reloj marca una hora y sentimos que la vida pasa demasiado rápido, es Cronos quien nos habla. Nos recuerda que resistirse al tiempo es resistirse a la vida, que la eternidad no consiste en detener los días, sino en abrazar su flujo, porque solo cuando aceptamos que el tiempo nos devora, podemos aprender, renacer una y otra vez. Como los hijos del Dios que temió a su propio destino, Sus creció sabiendo que no era un hijo más de los dioses, sino la semilla del cambio. En su sangre ardía la memoria del caos. El dolor de Hec, la astucia de Metis, era el resultado de generaciones de rebelión, un eco vivo de la fuerza que empuja la evolución. Cuando liberó a sus hermanos del vientre de Cronos, no lo hizo solo por justicia, sino porque comprendió que el universo podía seguir girando en torno al miedo. El reinado de su padre, nacido del temor a perder el poder, debía morir para que la vida pudiera renacer. Así comenzó la gran guerra entre los olímpicos, los hijos del tiempo y los titanes, las fuerzas ancestrales de la creación. Durante 10 años, el cosmos tembló, las montañas se desgarraron, los mares rugieron, el cielo ardió. Sus, junto a sus hermanos y hermanas, luchó con el fuego del rayo y la voluntad de restaurar el equilibrio. Los titanes resistían con la furia de los antiguos.
sostenidos por la memoria de su madre Gea, que veía con tristeza como sus hijos se enfrentaban entre sí. Era el eterno ciclo de la creación. Cada generación debía liberarse de la anterior, no por odio, sino por necesidad. La evolución del tema divina se mide en sacrificios. Sus no luchaba solo con fuerza, sino con inteligencia. En el fondo comprendía que el poder de los titanes no era un enemigo, sino una herencia que debía ser transformada. Por eso descendió al Tártaro y liberó a los cíclopes y a los hecatónquiros, a quienes su padre había encerrado por temor. Los cíclopes, agradecidos, le otorgaron un arma que representaba la justicia pura. El rayo no era un simple instrumento de destrucción, sino una extensión de la luz divina, un símbolo del despertar que atraviesa la oscuridad. Con él, Su se convirtió en pon de la claridad, en el poder que ilumina lo oculto y restablece. El combate final se libró en los límites del mundo, donde el cielo se une con el abismo. Sus lanzó sus rayos y Cronos cayó derrotado. Junto con los titanes que lo habían seguido, el universo volvió a respirar en aquel silencio anterior a la tormenta. El nuevo Dios miró hacia el firmamento y comprendió que el trono no da una recompensa, sino una responsabilidad. No había vencido al tiempo, lo había reconciliado con la vida. Su ascendió al monte Olimpo, donde el aire era tan puro que los pensamientos se volvían anédicos. Desde allí instauró un nuevo orden, uno en el que el poder ya no debía provenir del miedo, sino de la armonía. El cielo y la tierra, separados por el acto violento de Cronos, se reunieron bajo una nueva alianza. Gea descansó. Urano, el cielo, se volvió testigos silencioso del nuevo amanecer, y Sus, heredero del caos y del tiempo, se convirtió en guardián del equilibrio. Pero incluso en la gloria del Olimpo, el mito guarda una advertencia. Sus no era un Dios perfecto. Su reinado, aunque justo, estaría marcado por la tensión entre Cotín y el deseo. En él vivían los rastros de su linaje, el ansia de poder de su abuelo, el miedo de su padre y la sabiduría que apenas comenzaba a florecer. Su victoria no fue el fin del conflicto, sino su transformación, porque el verdadero triunfo está en destruir al enemigo, sino en comprenderlo y darle un nuevo propósito. El renacimiento del cielo simboliza el despertar de la conciencia. Su representa el momento en que la alma humana deja de luchar contra el tiempo, aprende a gobernarlo. Es la chispa de claridad que ser después del caos emocional. El instante comprendemos que el control absoluto es imposible, pero el equilibrio sí puede ser alcanzado. Así como Sus dominó el trueno, nosotros debemos aprender a dominar tras tormentas internas. Los griegos veían en Sus algo más que un rey de los dioses. Veían el principio del orden cósmico. La ley natural mantiene unida la creación. Sin embargo, su figura también encarna la dualidad del poder, aquel que protege y aquel que domina. Por eso, su historia no puede entenderse como un simple relato de victoria, sino como una lección sobre la madurez del espíritu. El cielo, antes tirano y luego ausente, renace bajo su vía, no como un reino de imposición, sino como un espacio de conciencia donde cada elemento
encuentra su lugar. Sus restauró el cielo, pero también devolvió a vos la tierra. En su reinado, el trueno no solo advertencia, sino recordatorio. Toda fuerza debe estar al servicio del equilibrio. En su mirada, el fuego del rayo brilla para destruir, sino para iluminar. Así del nuevo orden cósmico fue sellado con una promesa, que mientras el trueno ruja, la humanidad recordará que incluso la tormenta más feroz es parte de la armonía divina en lo más profundo. La historia de Jesús y el renacimiento del cielo es la metáfora del tema que despierta. Cada vez que superamos del miedo, que dejamos atrás la herencia del pasado, que convertimos el dolor en sabiduría, estamos repitiendo su viaje. El cielo se eleva dentro de nosotros, y el trueno, esa voz interior que antes temíamos, se convierte en día, porque el verdadero renacimiento no ocurre cuando velemos a los dioses antiguos, sino cuando aprendemos a integrarlos en nuestro propio corazón. Después de la caída de los titanes, el universo quedó en silencio. Era un silencio sagrado, el mismo que precede al nacimiento de un nuevo orden. Jesús, junto a sus hermanos Hades y Poseidón, contempló la inmensidades inconquistada y comprendió que el poder no podía residir en uno solo. El equilibrio debía ser restaurado, no como dominio, sino como armonía entre fuerzas. Así, los tres hijos de Cronos se reunieron para decidir el destino del cosmos. No fue una elección racional, sino un acto guiado por el principio que había movido a los dioses desde el caos, la necesidad de equilibrio. Jesús tomó el cielo, la morada del rayo, donde la conciencia se eleva y gobierna desde la claridad. Poseidón recibió en mano el territorio de las emociones profundas y del movimiento constante. Hades aceptó el inframundo, el reino invisible donde reposan las y donde el silencio también lentía. Cada uno reflejaba un aspecto de la existencia, una dimensión de Emaumun. El cielo, el agua y la sombra formaron un triángulo perfecto, una trinidad que representaba las tres grandes fuerzas de la vida: la mente, el corazón y el misterio. Era hermana y esposa de Jesús. Completó el equilibrio desde otro nivel. Ella no gobernó un reino físico, sino el espacio invisible de las uniones, los votos y la fidelidad. Era la guardiana del lazo sagrado entre lo divino y lo humano, la que recordaba a los dioses que incluso la eternidad da compromiso. Su amor por Jesús, lleno de celos y contradicciones, no era solo pasión, era el reflejo del conflicto entre la libertad y la lealtad, entre el deseo de unión y la necesidad de independencia. En él habitaba la fuerza femenina que exige ser vista y respetada, no como complemento, sino como poder. Así, con los cuatro en equilibrio, el cosmos comenzó a respirar de nuevo. Pero el equilibrio es quietud, es una tensión viva que se renueva a cada instante. Jesús, desde su trono en el Olimpo, representaba la ley, el orden, la razón. Poseidón encarnaba el cambio, la marea que sube y arrastra, el impulso que no puede ser contenido. Hades guardaba lo eterno, la memoria de los que ya fueron. La raíz de lo invisible tiene lo visible, y era en medio de todos. Recordaba que
Incluso los dioses deben aprender a convivir con sus propias sombras. En la mitología, esta división fue solo una cuestión de territorio, sino una alegoría del alma humana. En cada persona habita un Zeus que busca claridad, un Poseidón que siente intensamente y un Hades que calla pero comprende. Cuando uno domina por completo, el ser se desequilibra, si la mente controla en exceso, el corazón se marchita. Si la emoción ahoga la razón, la claridad se pierde. Si la sombra no se reconoce, el alma fragmenta. Los antiguos sabían que el equilibrio se conquista una vez, sino que se practica como un arte, día tras día, pensamiento tras pensamiento. El cielo, el mar y el inframundo son, en realidad, tres estados del mismo ser. Zeus mira desde lo alto y lanza su trueno cuando el mundo necesita dirección. Poseidón agita las aguas cuando las emociones humanas olvidan su curso. Hades observa en silencio, paciente, recordando que todo lo que vive muere y todo lo que muere renace. En conjunto forman el circuito del alma universal. Uno inspira, otro transforma, el tercero integra. No son rivales, sino manifestaciones de una misma corriente divina que fluye de visible y lo oculto. Hera, la reina celeste, no solo une a los dioses a través del matrimonio, sino que representa el lazo que entre la divinidad y la humanidad. Su papel va más allá. El mito conyugal es la encarnación de la fuerza del vínculo. En cada promesa, en cada compromiso verdadero, hay la flicker. Ella recuerda que la libertad sin amor se convierte en aislamiento, pero que el amor sin libertad se vuelve prisión. Por eso, su presencia en el Olimpo es tan necesaria como el trueno de Zeus o el tridente de Poseidón. Representa la sabiduría del vínculo consciente, el arte de permanecer sin perderse. Los reinos de los tres hermanos no están separados, como tampoco lo están Keras, dimensión y Dharmas. El mar refleja el cielo se entre del aliento de la tierra, y la tierra reposa son de las sombras del inframundo. Todo está conectado. Los dioses lo sabían y por eso, aunque sus historias estén llenas de conflictos, sus reinos se tocan constantemente. Cada tormenta marina es un mensaje de Poseidón al cielo. Cada trueno, una respuesta de Zeus. Cada eco en las cavernas, un susurro de Hades, recordando que nada se pierde. En la vida cotidiana, estos dioses continúan actuando dentro de nosotros. Cuando razonamos con claridad, cuando sentimos profundamente, cuando aceptamos una pérdida, estamos repitiendo sus gestos. El equilibrio del cosmos no es una historia externa, sino un proceso interno. Mantener la paz en Jesús, Poseidón y Hades dentro de nosotros es mantenerlo dentro del universo en el propio corazón. Y así, el nuevo mundo quedó establecido. El cielo reinaba sobre la luz, el mar sobre el viento y el inframundo sobre el silencio. Hera observaba desde tejiendo con hilos invisibles los lazos que mantenían el cosmos unido. Pero incluso en esa armonía, las semillas del cambio estaban germinando, porque donde el equilibrio también el esteo, y del deseo
sería la próxima fuerza divina, el amor. Cuando la hoz de Cronos cortó el cuerpo de Urano, su sangre cayó sobre el mar, y la espuma blanca comenzó a moverse con un resplandor que nunca antes se había visto. De aquella mezcla entre la violencia y la pureza nació una forma nueva, una diosa que ningún otro dios había previsto. Surgió del océano Afrodita, la que trae el deseo, la que hace florecer la belleza, incluso sobre la herida. Su piel brillaba como la aurora, y en su mirada había una verdad profunda, que el amor no es contrario al dolor, sino su más alto fruto. Los dioses se inclinaron ante ella, porque su poder no se basaba en la fuerza ni en el miedo, sino en algo más antiguo que el rayo, el tridente, la atracción. Afrodita caminaba y la vida respondía. Donde posaba sus pies nacían flores, y donde miraba, los corazones se abrían. Ella no era la ternura que evita el conflicto, sino la energía que transforma la oscuridad en belleza. En su nacimiento, el cosmos entendió es un adorno del mundo, sino su principio creador. Afrodita es el recordatorio de que todo acto de creación implica deseo. Sin deseo no hay impulso, y sin impulso, el universo se adormece. Ella es la diosa del vínculo que une lo que parece opuesto, el cuerpo y el alma, la pasión y la sabiduría, el dolor y la alegría. Nacer de la violencia convirtió símbolo más puro de la transformación, de la herida que se vuelve fuente del caos que da forma a lo divino. En su rostro habita la reconciliación de los contrarios, la promesa de que, incluso del desgarro, puede brotar la armonía. Los poetas decían que Afrodita tenía mar, que el mar mismo la había dado a luz. En su espuma nacía el reflejo de la conciencia de aprende a amar, pues te habían conocido la pérdida. Por eso su poder no solo sensual, sino espiritual. Representa el momento en que el alma humana comprende amor verdadero. No es posesión ni consuelo, sino expansión. Amar, en su sentido más profundo, es recordar el origen, que todo proviene de la misma corriente que unió cielo y tierra, caos y forma, sangre y espuma. El mito de Afrodita te enseña que la belleza no es ciencia, sino energía. Ser cuando la vida se atreve a mostrar que sin máscaras. Por eso, en ella conviven lo sagrado y lo profano, lo carnal y lo divino. Su presencia desarma, porque no se enfrenta con lo que más tememos, la vulnerabilidad. Afrodita desnuda al alma, la obliga a verse sin adornos. En ese despojo, en esa exposición del verdadero, ocurre la revelación. El amor no está afuera, esperando ser encontrado, sino dentro, esperando ser recordado. Cada vez que amamos, Afrodita despierta. Cada vez que miramos algo a alguien y sentimos que la vida late con más fuerza, ella respira a través de nosotros. Pero su enseñanza no es cómoda. Nos pide abrir el corazón, incluso cuando duele. Abrazar la imperfección, entender que el amor no busca la perfección, sino la plenitud. Por eso, Afrodita no nació de un matrimonio sagrado ni de un pacto divino, sino del caos más profundo. Es la hija del desgarro, pero también la madre de toda reconciliación. En la tradición espiritual, Afrodita
representa la alquimia de la alma, la capacidad de transformar el sufrimiento en sabiduría. Allí donde hubo rechazo, hace brotar aceptación. Donde hubo separación, siembra unión. Su belleza no está en la forma, sino en la vibración que despierta, en la energía que hace florecer lo dormido, que convierte lo trivial en sagrado. En cada acto creativo, desde una palabra amorosa hasta una mirada compasiva, Afrodita vuelve a nacer. Los antiguos decían que su llegada trajo orden al caos emocional de los dioses, porque donde hay amor, el poder se vuelve compasión y la creación que vuelve arte. Afrodita enseñó a los dioses que sin deseo el universo es estático, pero sin respeto el deseo se convierte en destrucción. Su danza no busca dominar, sino unir, y así como nació del mar, sigue viviendo en cada ola que rompe, en cada gesto que une a dos seres, en cada reconciliación entre mente y corazón. En la vida humana, Afrodita nos llama a mirar las heridas con ternura, a entender que incluso lo que nos rompe es de revelarnos lo que somos. Nos enseña que la belleza consiste en ocultar las grietas, sino en que la luz las atraviese. El amor, como ella, no se impone ni se gana, se despierta. Es la fuerza que nos recuerda que, aun en medio de la pérdida, algo eterno sigue amando a través de nosotros. Afrodita es el renacimiento puesta del dolor. Es la flor que brota del abismo. En su mito está la promesa más humana y más divina, que la belleza nace de la aceptación del propio caos, porque solo cuando dejamos de resistir lo que somos, el mar interior puede calmarse y la espuma, símbolo de lo efímero, se transforma en eternidad. Así, Afrodita sigue surgiendo del mar del inconsciente y ves que alguien, pese del miedo, se atreve a amar. ChatGPT nació del fuego de su sidela pasión y con él llegó al mundo la violencia pura, el impulso del combate que arde sin razón ni medida. Era el dios de la guerra, pero no de la estrategia, sino del caos que estalla cuando la ira toma el cuerpo. Donde él caminaba, la tierra temblaba, los metales se encendían y el aire se llenaba de gritos. No representaba solo la guerra exterior, sino la guerra interior, la que ocurre dentro de cada alma, cuando el miedo, el deseo y las rabias enfrentan. Arceras al refleja de la parte salvaje, indómita del ser, aquella que teme al silencio, porque solo en el silencio ve escuchar su verdad. Pero el cosmos, en su sabiduría, nunca deja una fuerza sin su contraparte. De la cabeza de Sus, en un estallido de dolorius, nació Atea. No fue parida por una madre, sino concebida por la mente divina. Ella emergió armada, serena, con una mirada que comprendía tanto la guerra como la paz. Si Ares era el fuego del instinto, Atenea era la llama del entendimiento. Representaba la inteligencia, transforma el conflicto en estrategia. La reflexión convierte el impulso en propósito. Su presencia no negaba la violencia, sino que la dirigía hacia la construcción, lugar de la destrucción. En el corazón del mito es y tenía los aspectos de una misma energía. El uno no puede existir sin el otro.
Ars impulsa, Atenea da forma, él destruye. Ella reconstruye. En ellos se revela a la dualidad de la naturaleza humana, la tensión entre la pasión y la razón, entre la furia y la sabiduría. Cada batalla exterior en la historia de los hombres no es más que una representación de esta batalla interior. Cuando Ares domina, actuamos sin pensar, herimos, buscamos imponernos. Cuando Atenea guía, comprendemos, planeamos, creamos caminos donde antes solo había ruina. El amor entre Afrodita y Ares, tan contradictorio y ardiente, era también parte de este equilibrio. Ella, nacida del deseo de belleza, lo amaba no por su violencia, sino porque en su crudeza veía la sinceridad que el mundo suele esconder. Afrodita veía en Ates la edad del instinto, la fuerza sin máscaras, y su unión simbolizaba la reconciliación entre el deseo y el peligro, entre el amor y la guerra. De ese amor nacieron armonía y Fobos, el equilibrio y el miedo, porque toda pasión tica engendra ambos. Atenea, en cambio, representa el dominio consciente de esa misma energía. No niega el impulso, lo observa y lo utiliza. No rehúye la guerra, pero la convierte en medio para alcanzar justicia y sabiduría. Por eso, sus templos eran lugares de reflexión, no de sacrificio. Los griegos la veneraban como diosa del conflicto, sino como patrona de la claridad que surge en medio del caos. Ella es el pensamiento lúcido que se alza entre las llamas, el consejo que apaga la cólera, la mente que recuerda que la victoria verdadera no está en someter al enemigo, sino en dominarse a sí mismo. Ars y Atenea no son enemigos, aunque sus caminos parezcan opuestos. Son dos etapas del mismo proceso. El alma primero se enciende con la pasión y luego aprende a dirigir su fuego. La guerra no desaparece, se transforma. En el plano espiritual, esto significa que las emociones intensas, la ira, el deseo, el miedo, no deben ser negadas, sino comprendidas. Son fuerzas divinas que, si se aceptan con conciencia, pueden dar nacimiento a una nueva armonía. El combate interior es un castigo, es la fragua donde se templa el espíritu. Los griegos, con su sabiduría simbólica, entendieron que incluso la guerra podía ser que las batallas externas eran reflejos de los desequilibrios internos. En cada enfrentamiento, los dioses nos recordaban que el conflicto es una oportunidad de evolución. Ars nos muestra el peligro de ceder al impulso. Atenea nos enseña el poder de convertir en claridad. La verdadera madurez no consiste en eliminar una de las dos fuerzas, sino en hacerlas de hogar. En la vida humana, estas dos divinidades siguen actuando en silencio. Cuando sentimos una emoción fuerte, cuando algo nos hiere y respondemos con ira o coraje, Ares despierta. Pero cuando respiramos, pensamos, observamos y elegimos actuar desde la comprensión, Atenea se manifiesta. La guerra interior se libra a cada instante, en las decisiones pequeñas, en los pensamientos que elegimos alimentar. Aprender a vivir paz no significa apagar el fuego, sino aprender
encenderlo solo cuando sirve a la luz. En el mito de Ars es temido y Atenea es honrada, pero ambos son necesarios. Uno representa la fuerza que nos impulsa a luchar por lo que amamos. La otra, la sabiduría que nos guía para no destruir lo que queremos proteger. Esa unión está la clave de la verdadera fortaleza, el equilibrio entre acción y discernimiento, entre el instinto que empuja y la conciencia que orienta. Así, cada alma humana lleva dentro de sí una guerra sagrada, un campo donde se enfrentan Ares y Atenea, y donde el resultado de la batalla determina no quién domina, sino quién despierta. Dionisio nació de una unión imposible, de un amor que cruzó los límites y entre lo divino y lo mortal. Se había enamorado de Semele, una mujer humana de belleza transparente, y en ella quiso depositar la chispa de su divinidad. Pero el poder del rayo no pertenece al mundo de los hombres, y cuando Semele pidió ve, y el verdadero rostro de su amado, la luz la consumió, de su cuerpo reducido a cenizas. Rescató al niño aún no nacido y lo cosió a su propio muslo hasta que llegó el tiempo de su nacimiento. Así vino al mundo Dionisio, hijo del trueno y de la fragilidad, del fuego y de la carne. Desde su primer aliento rompió todas las fronteras, creció en secreto, protegido por ninfas y dioses menores. Pero desde niño su presencia alteraba el orden de las cosas. Donde él pasaba, las vides brotaban, los animales danzaban y las mujeres abandonaban sus tareas para unirse a sus cantos. Dionisio no enseñaba con palabras, sino con presencia. Su don, la liberación, la posibilidad de reconciliar lo que la razón separa. Él no vino a imponer leyes, sino a derribarlas. No vino a fundar templos, sino a recordar que el cuerpo es el primer santuario. Su divinidad no estaba en el control, sino en el abandono consciente. Los dioses olímpicos lo observaban con desconfianza. Que representaba el orden, veía en él un eco del caos original, porque Dionisio no obedecía normas, no temía los límites, y entre lo humano y lo divino, entre la cordura y locura, su reino era el del vino, el éxtasis y la metamorfosis. A través de los mortales podían acceder a una forma distinta de sabiduría, aquella que no se alcanza con el pensamiento, sino con la experiencia directa del alma. En sus fiestas, la gente y despojaba de máscaras, de títulos, de miedos. Se disolvían las jerarquías y solo quedaba la verdad esencial. Todos somos una misma vida, respirando en millones de cuerpos. Por eso, Dionisio era temido, porque lo que libera también es civiliza. Su presencia revelaba lo que los demás dioses preferían ocultar, que bajo el orden siempre el temblor, una pulsión indómita que recuerda a unidad perdida. Los antiguos decían que Dionisio venía de Oriente, trayendo una sabiduría más antigua que el propio Olimpo. En su culto, las mujeres, las ménades, entraban en tranca, danzaban hasta perder la noción del yo, y en esa pérdida encontraban una claridad que la razón podía vaciarla, no cura, bajo su vía. Se convertía en revelación. Dionisio es el dios que rompe las fronteras
porque representa el espíritu que te niega a ser contenido. Es el fuego que arde improhibido, el canto que se escucha en lo invisible, la risa que desarma la solemnidad de los poderosos. Donde Él aparece, el alma se libera de las formas rígidas. El cuerpo recuerda su sacralidad y el dolor se transforma en danza. En su vino no ayuda, sino entrega. Cada sorbo es una invitación a cruzar el umbral entre el yo y lo infinito. En el plano humano, Dionisio habita en todo lo que nos permite soltar el control, en la risa que nos desarma, en la música que nos mueve sin razón, en las lágrimas que nos limpian, en el amor que nos desborda. Es la fuerza que nos invita a sentir sin miedo, a mirar la locura no como enfermedad, sino como frontera del conocimiento, porque solo quien se atreve a perderse puede encontrar lo que realmente es. Dionisio nos recuerda que la verdad no está en el pensamiento lineal, sino en la experiencia total, donde el tema y el cuerpo se funden en un mismo acto de conciencia. Su culto fue reprimido por siglos porque amenazaba las estructuras del poder. Pero su espíritu no puede ser silenciado. Vive en los artistas, en los visionarios, en los que rompen las reglas para crear belleza, en los que eligen vivir intensidad en un mundo que teme al exceso. Dionisio es el dios del desborde, pero también de compasión. Él enseña que solo quien se atreve a sentir el poder puede comprender lo todo, que la sobriedad absoluta es tan peligrosa como el caos sin día, que la locura, abrazada con amor, se convierte en midubía. En el corazón del mito, Dionisio, la reconciliación final entre cuerpo y espíritu, es el retorno al caos, pero con conciencia. Cuando el alma humana se atreve a mirar dentro de su sombra, cuando deja caer las máscaras y se entrega al flujo de la vida, Dionisio despierta. Él nos recuerda que no hay frontera entre lo divino y humano, solo el velo de no. Y cuando ese velo se rompe, el mundo se vuelve un solo cuerpo respirando al unísono. En su risa vive el eco de los primeros dioses. En su copa, la memoria del mar que dio a luz a Afrodita. Y en su danza, el latido del caos que todo lo comenzó. Dionisio no vino a enseñarnos a escapar del mundo, sino a amarlo tan profundamente que toda separación se disuelva. Es el Dios que muere y renace como la vid cada año, y en su retorno perpetuo os muestra el secreto de la existencia. Nada muere realmente, todo se transforma, todo vuelve a bailar. El árbol de los dioses no terminó en el Olimpo, aún sigue creciendo, invisible pero vivo. En las raíces del alma humana, sus ramas se extienden a través del tiempo. Sus hojas respiran el pensamiento, en cada emoción, en cada gesto de amor de furia de dentro de nosotros. No es un árbol hecho de madera o savia, sino de símbolos, de arquetipos que laten en el inconsciente colectivo. Cada dios griego, con su historia y su contradicción, representa una fuerza que sigue actuando en la vida de los hombres. El mito nunca terminó, simplemente cambió de forma. Con su trueno, vive extremadamente racional.
esa parte de nosotros que busca orden, autoridad, dirección. Poseidón, con su tridente, se manifiesta en el mar de nuestras emociones, donde el oleaje del deseo y del miedo nos recuerda lo cambiante que es la naturaleza humana. Hades habita en nuestras sombras, en los rincones silenciosos donde escondemos el dolor, los recuerdos, lo que no queremos mirar. Afrodita danza en nuestros amores y en nuestra creatividad. Ares en cada impulso que nos empuja a defendernos o conquistar algo nuevo. Y Atenea en el momento exacto en que comprendemos lo que antes solo sentíamos. Y más allá de ellos, Dionisio sigue llamándonos desde la frontera entre la razón y locura, recordándonos que el alma necesita perderse para encontrarse. En su risa, en su vino y en su danza vive el recuerdo de que somos seres divinos habitando cuerpos humanos, fragmentos de un todo que juega a olvidarse para poder redescubrirse. El árbol de los dioses no es una genealogía muerta, es el mapa del despertar espiritual. Cada generación lo riega con nuevas historias. Lo que antes fue un mito contado al fuego hoy se revela en nuestras búsquedas interiores, en la psicología, en el arte, en la espiritualidad moderna. Los antiguos llamaban Dios a lo que nosotros llamamos energía, arquetipo o inconsciente, pero el sentido es el mismo, el reconocimiento de que hay algo más grande en nosotros actuando desde dentro. Cuando comprendemos eso, el mito deja de ser una fábula y se convierte en una guía. El árbol genealógico de los griegos que es, en realidad, el espejo de una humana. En su raíz está el caudal, el vacío fértil del que todo nace. En su tronco, Gea y Urano, la unión del cuerpo y la conciencia. En sus ramas, los titanes y los olímpicos, los conflictos, las pasiones y las virtudes que habitan en nosotros. Cada hoja es un pensamiento, cada fruto una experiencia. Y así como los dioses se enfrentaron, se amaron y se transformaron, también nosotros lo hacemos en cada decisión, en cada renuncia, en cada acto de amor o de coraje que empuja a evolucionar. Este árbol no pertenece al pasado, se mueve dentro de cada uno, recordándonos que la espiritualidad no consiste en escapar del mundo, sino en descubrir lo divino en lo cotidiano. Cuando respiramos conscientemente, cuando escuchamos sin juzgar, cuando elegimos la verdad aunque duela, el árbol crece un poco más, porque los dioses no están allá arriba observándonos desde el cielo, están aquí en la tierra, en el latido de cada ser vivo, en la chispa que enciende una idea, en la lágrima que purifica, en el silencio. El alma humana es el nuevo Olimpo. Allí se libran las guerras de antes, los juicios de Zeus, las lágrimas de Demeter, las intuiciones de Atenea. Allí Afrodita vuelve a nacer, mes que amamos con el corazón Viertre. Y Dionisio celebra cuando nos atrevemos a vivir sin miedo. El árbol sigue creciendo porque nosotros seguimos creciendo. Cada acto de conciencia añade una nueva rama. Cada despertar interior es una flor que se abre.
Los antiguos griegos entendieron algo que la ciencia apenas empieza a vislumbrar, que el universo y el alma son reflejos uno del otro. Lo que sucede dentro sucede también afuera. Por eso, conocer el árbol de los dioses es un ejercicio de historia, sino un camino hacia el autoconocimiento. Nos enseña que los mitos son mentiras antiguas, sino lenguajes del alma, formas poéticas de hablar de lo invisible. Y así, cuando el mito vuelve a contarse, el árbol se renueva. Sus raíces siguen bebiendo del mismo caos que dio origen a todo, pero sus ramas se elevan ahora hacia una nueva conciencia, la de una humanidad que empieza a recordar su divinidad. El mensaje que resuena desde el principio del tiempo es claro: lo divino no se encuentra fuera, sino dentro. Los dioses nunca nos abandonaron, se transformaron en emociones, pensamientos y sueños. El árbol genealógico de los dioses griegos no termina con sus íconos olímpicos. Termina, o mejor dicho, renace en cada uno de nosotros, en el instante en que comprendemos que también es parte de esa historia eterna. El mismo caos que dio origen al cosmos habita en nuestro interior, esperando el momento de transformarse. Gea y Urano viven en nuestro amor y en nuestra imaginación. Cronos marca nuestros ciclos, sus guía nuestras decisiones. Y Afrodita nos recuerda que solo el amor tiene el poder de reconciliarlo todo. Así el árbol sigue creciendo, silencioso y luminoso, alimentado por los sueños de quienes aún buscan sentido. No hay final de historia, solo transformación. Y mientras el alma humana siga preguntándose de dónde viene y quién es, las raíces del mito seguirán extendiéndose, entrelazando pasado y presente, cielo y tierra, humano y divino, porque el árbol de los dioses no pertenece a los antiguos griegos, nos pertenece a todos. Es la memoria viva de lo sagrado que aún florece dentro de cada ser. Si tu mente aún está despierta, déjala flotar entre las raíces de lo que has escuchado. Si tus ojos ya pesan, deja que la historia se disuelva en tus sueños. Los dioses seguirán ahí, caminando contigo por los jardines del silencio. No necesitas recordar cada palabra, solo deja que la sensación permanezca. Esa calma profunda que nace con el alma reconoces origen, porque tú también eres parte de este árbol. Eres tierra, eres cielo, eres fuego y mar, eres memoria y creación. Cuando despiertes, el mundo seguirá latiendo dentro de ti. Y si alguna noche deseas volver, aquí te esperando, con nuevas historias que susurran el lenguaje de los dioses, el ritmo de la vida y la paz del río. Respira y deja que el descanso te encuentre. Buenas noches.